Muy buenas, estimados docentes, estimados compañeros, estimados estudiantes, todos las personas que ven este video. En este pequeño video vamos a ver un tema que se llama las sucesiones aritméticas. Te presento primeramente los a la n a n más d. Entonces, como decía, una sucesión aritmética es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le precede, como vimos en este ejemplo. Vamos a revisar un ejemplo. Dice, la sucesión de los números pares es aritmética con diferencia de igual a 2, ya que a1 es igual a 2. Ahora vamos a ver la suma. A2 es igual a A1 más D, que es 4. A3 es A2 más D, sería 4 más 2, 6. El A4 sería el 6 más el 2, 8. Así sucesivamente podemos ver que cada resultado de A2 es el 4, le sumamos 2, el A3 sería 6. El A3 es 6, le sumamos 2, el A4 es 8. El A5 es la suma del A4 más 2. El A6 es la suma del A5 más 2. Pudimos ver la sucesión aritmética en este ejemplo. Continuemos. Sucesión creciente y decreciente. Una sucesión es creciente cuando cada término es mayor que el anterior. A_n más 1 es mayor que a_n. Esto ocurre cuando la diferencia es positiva. D es mayor a 0. Una sucesión, en cambio, es decreciente cuando cada término es menor que el anterior. A_n más 1 es menor a a_n. Esto ocurre cuando la diferencia es negativa, es decir, D es menor a 0. Vamos a ver, las sucesiones usualmente tienen patrones que nos permiten predecir cuál puede ser el siguiente término. Por ejemplo, en la sucesión 3, 5, 7, siempre podemos observar que siempre sumas 2 para obtener el siguiente término. Vemos 3, 5, 7 puntos suspensivos. Los puntos suspensivos que aparecen al final indican que la sucesión puede extenderse, aunque solamente veamos unos pocos términos. Vemos aquí 3, 5, 7. ¿Cómo es esta sucesión? Se va sumando de 2 en 2. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. Esa es una sucesión. Sigue un patrón que suma 2 más 2. Valores de 2. Observemos aquí una sucesión. 4, 11, 18, 25. El patrón. ¿Cuál es el patrón de este? Multiplica el término previo por 3. Vamos a revisar. 4 por 4, 11, 18, 25. Ahora, vamos a ver. Multiplica el término previo por 3. 40, 20, 15 y 5. Divide el término previo entre 2. Revisemos. 40 para 2, 20. 20 para 2, 10. 10 para 2, 5. Vemos que sigue un patrón. Ahora, 100, 96, 92, 88. Suma 7 al término previo. Como podemos ver, va sumando de 7 en 7, ¿sí? Ahora, 4, 12, 36, 108. Resta 4 al término previo. Vamos restando de 4. Entonces, podemos ver una sucesión sigue un patrón. Si no sigue un patrón, ya no tenemos una sucesión. Por ejemplo, la sucesión. Vamos a ver unos ejemplos aquí para que nos quede más claro. Por ejemplo, la sucesión 3, 5, 7, 9 es aritmética porque la diferencia entre términos consecutivos es siempre 2. Como vimos en el ejemplo anterior, se va sumando 2 a cada número. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Entonces, esto es una sucesión aritmética. Veamos el siguiente ejemplo. La sucesión 21, 16, 11, 6 también es aritmética porque la diferencia entre términos consecutivos es siempre menos 5.
21 menos 5 nos da 16. 16 menos 5 nos da 11. 11 menos 5, 6. Podemos observar que siempre sigue un patrón. La sucesión 1, 2, 4, 8 no es aritmética. Ahora veamos por qué no es aritmética. Porque la diferencia entre términos consecutivos no es la misma. 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. Si vemos que no es consecutiva, porque la diferencia entre los términos consecutivos no es la misma. Pudimos ver cuál es aritmética y cuál no es aritmética. Fórmula de la sucesión aritmética. Si es que queremos encontrar cualquier término conocido como el término n en la sucesión aritmética, podemos usar la fórmula de la sucesión aritmética. Para lograr esto, lo único que tenemos que hacer es extraer o identificar valores del problema, que serán sustituidos en la fórmula. Aquí podemos ver la fórmula. A n, que es término n. A1 es el primer término de la sucesión. N es la posición del término. D es la diferencia común que ya vimos. Entonces, esta es nuestra fórmula de la sucesión aritmética. Y ahora vamos a utilizar en un ejemplo. Aquí tenemos AN, término que queremos encontrar. A1 es el primer término en la lista ordenada de números. N, la posición del término, por ejemplo, 5 para el quinto término. Es la posición del término. D, la diferencia común de cualquier par de términos consecutivos. Entonces ahora ya sabemos qué significa cada uno de estos en la fórmula. Continuemos. Vamos a ver un ejemplo. Encuentra el siguiente término en la siguiente sucesión. 4, 7, 10, 13, 16. Vamos a ver. Primero, encontramos la diferencia común en cada par de números consecutivos. 7 menos 4 nos da 3. 10 menos 7 nos da 3. 13 menos 10 nos da 3. 16 menos 13 nos da 3. Entonces, dado que D es igual a 3, podemos encontrar el término que sigue después del 16, simplemente sumando 3, porque vimos que la diferencia entre cada uno es 3. Entonces tenemos que 16 más 3 es 19. Hemos encontrado el valor del ejercicio. Encuentra el término 20 en la siguiente sucesión aritmética. Nos pide que encontremos el término 20. Necesitamos tres cosas para encontrar el término 20, usando la fórmula. El primer término, A1, la diferencia entre los términos consecutivos de y la posición del término. Entonces, el primer término, ¿cuál es? 3. La diferencia común, ¿cuál es 3? Ya que hacemos 6 menos 3 nos da 3, 9 menos 6 nos da 3, 12 menos 9 nos da 3, entonces tenemos que la diferencia común es 3. La posición del término, n es igual a 20, ya que nos pide el término 20, encuentra el término 20, es la posición del término, n es igual a 20. Estos valores los reemplazamos en la fórmula de esta manera, sustituimos los valores. A_n a 20 es igual al primer término A1 más n, que es 20 menos 1 de la fórmula, y d, que es 3. Resolviendo nos sale que es el valor de 60. Podemos observar que el término número 20 es 60. Continuamos. Encuentra el término 15 de la siguiente sucesión. Necesitamos tres cosas nuevamente. Tenemos aquí los valores, como ya realizamos el ejercicio anterior, y esto lo sustituimos en la fórmula y tenemos el número, el 15 que nos pedía el ejercicio, que es menos 31, utilizando la fórmula. Y con la fórmula del término general. Vamos a ver la fórmula del término general. AN es igual a 1 más n menos 1 multiplicado por R. AN, término general o último término. A1 es el primer término. R, la razón o diferencia. N, el número de términos. Esta es la fórmula del término general. Vamos a revisarla en un ejercicio práctico. Dice, si al llegar el primo de Juan al mercado estaba a 44 metros de la puerta y la primera circunferencia está a 10 metros. A, ¿en qué número de circunferencias se encontraba Juan? Sabiendo que cada circunferencia está a cada 2 metros. Podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos dice que son 44 metros. Y que cada circunferencia se encuentra a 2 metros. Nos dice, ¿en qué número de circunferencias se encontraba Juan al llegar? O sea, a los 44 metros. Vamos a ver, A1 es igual a 10 metros. ¿Por qué 10 metros? Nos dice, la primera circunferencia está a 10 metros. Continuemos. Ahora, la razón es 2 metros, porque nos dice que cada circunferencia se encuentra a 2 metros. Es la razón de 2, 2, 2, va a cada 2 metros. Y AN es 44 metros. ¿Qué es 44 metros? Es toda la distancia que tenemos de 44 metros que necesitamos para encontrar en qué número de circunferencia se encontraba Juan al llegar.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir nuestros datos en nuestra fórmula. En nuestra fórmula que mencionamos aquí, la fórmula del término general. AN es término general o último término. Nos dice el último término. A 44 metros del ejercicio, a 44 metros de la puerta del mercado, que sería el último término, la última circunferencia. Reemplazamos nuestros datos y nos dice que n es igual a 18. N es igual a 18. N, ¿qué era n? Para recordar un poco. N, el número de términos. El número de términos. Y en el ejercicio lo que nos pide es en qué número de circunferencias se encontraba Juan. Entonces, al despejar n en nuestra fórmula nos da 18. Entonces, la respuesta es 18. Ahora, las sucesiones aritméticas. ¿Dónde se aplican las sucesiones aritméticas en la vida cotidiana? Cuando repartimos caramelos, por ejemplo, puse un ejemplo aquí, cuando repartimos caramelos de 5 en 5 a un grupo de niños o niñas y debemos calcular hasta dónde nos va a avanzar o hasta qué niño nos avanza cierto caramelo o hasta qué niño nos alcanza otro cierto caramelo, tipo de caramelo. Cuando contamos estrellas de 2 en 2 o cuando un bote fluye, sale cada 3 horas de un embarcadero o en la selva, cuando estamos viajando, ejemplo de una sucesión o progresión aritmética. Como pueden ver, las sucesiones aritméticas se utilizan en varios ejemplos de la vida cotidiana que nos facilitan la vida, nos ayudan a resolver problemas, nos ayudan a repartir cosas, nos facilitan el resolver problemas de la vida cotidiana. Vamos a ver una pequeña conclusión. Los contenidos aprendidos en este tema de sucesiones aritméticas son de gran importancia en la matemática para poder tener una mente ágil. Nos ayuda a tener una mente ágil y resolver los problemas de forma rápida y de forma rápida, clara y precisa. Resolver problemas planteados matemáticamente, podemos calcular cómo repartir objetos, como les mencioné anteriormente, alimentos o cualquier tipo de cosa para cierto número de personas. Resolver problemas matemáticos mediante la fórmula de sucesión aritmética. También con el conocimiento adquirido se puede facilitar el diario vivir, como por ejemplo realizar un préstamo al banco, saber cuánto es el interés a pagar, cuánto es el capital que tengo, también para calcular costos y varios cálculos más. La fórmula de la sucesión aritmética, como pudieron ver, si nos piden que sumemos en números pares, por ejemplo, que demos cuántos números, los números pares hasta el número 100. Entonces, con la fórmula para no estar sumando de 2 en 2, la fórmula nos facilita a sacar directamente el valor. Esto es todo en cuanto a sucesiones aritméticas, un pequeño concepto, unos pequeños ejercicios sencillos, un problema de aplicación como pudieron ver. Espero haya sido de su agrado y muchísimas gracias.